quiero arrancar con una cuestión política, porque Brenda conoce de lleno el tema. Hablaba de los diputados que estuvieron a favor de la ley, pero hubo diputados que estuvieron en contra, digamos. ¿Qué estás viendo vos ahí en relación a la universidad? Diputados radicales, por ejemplo, que apoyaron la política, en este caso de Milei. ¿Hay una ruptura también en ese consenso que tenía el radicalismo, por ejemplo, en la defensa de la universidad? Mira, lo primero que me animo a decir es que el radicalismo introdujo este debate en el Congreso. La ley que se está discutiendo es una ley que trabajaron diputados del radicalismo, justamente en defensa de uno de los valores históricos de nuestro partido, que es la educación. Tenemos varios diputados nacionales que han sido rectores de distintas universidades. La presidenta de la Federación Universitaria Argentina anterior, José Mendoza, fue diputada nacional. Es decir, para nosotros es una causa en la que históricamente nuestro partido está involucrado. Y esta ley de financiamiento, con todas las mejoras contra lo que se dijo, no es una iniciativa del kirchnerismo, sino que el texto que se termina votando tiene la letra, el trabajo, el esfuerzo de muchos diputados del radicalismo. Esto lo quiero decir porque a veces en la injusticia de ver a quién tiene la culpa de lo que pasó, ¿no? Un bloque que de manera mayoritaria no solo impulsó la ley, no solo trabajó en diputados, sino también en el Senado, sino también que acompañó la estrategia para tratar de insistir en la Cámara de Diputados, donde 27 diputados votaron a favor y 4 votaron en contra. A esos 4, uno de ellos de Córdoba. Pichat, yo me siento desilusionada de su decisión, no la comparto. Creo que él no escuchó tampoco a la gente de Córdoba, una movilización muy multitudinaria, masiva, que no era solamente la comunidad universitaria, había gente de todos los sectores acompañando, apoyando, respaldando, algo que tiene que ver con la identidad de Córdoba. Córdoba la adopta, ¿no? Algo que la identificó, que es lo imbrincada que están sus universidades en su historia. Córdoba nació por su universidad. Entonces, bueno, creo que el mensaje de esas movilizaciones masivas y de la gente de respaldo es algo que también tenemos que poder poner en valor. Pero vos sos de la idea, porque hay algunas voces que hablan de excluir del radicalismo a dirigentes, por ejemplo, dabas el ejemplo de Pichat, los que no han acompañado, bueno, sucedió algo parecido ya con el proyecto para mejorar los haberes, recomponer en parte los haberes de los jubilados, ¿o no? ¿Sos de esa posición más extrema o no? Primero, no es una decisión que esté en mis manos. Creo que el bloque de la UCR tiene que dar una discusión puertas adentro, pero te diría que hoy me parece que el desafío más grande de nuestro partido es definir cómo nos posicionamos en este contexto tan complejo, ¿no? Cómo nos posicionamos, cómo trabajamos también en articulación con los lugares que gobernamos, cómo escuchamos y hacemos parte de esa estrategia a las universidades que conducimos, y escuchamos a esos actores que están allí en las universidades dando esta pelea, como recién lo decía con claridad Piera. Creo que ahí tiene que estar el foco puesto. Acá hay dos cosas. Primero, lo legítimo del reclamo. Las universidades, no es cierto que no han hecho un esfuerzo, han hecho un esfuerzo más grande que el resto del sector público nacional. El impacto y el deterioro que han tenido los salarios de los docentes universitarios ha sido más grande que el resto de los salarios de la administración pública. Ya estamos hablando de un deterioro que deja, como bien se dijo, a muchos de los docentes con salarios por debajo de los 300.000 pesos, 280.000, 290.000, la mayoría de los docentes universitarios, que pone en crisis la rueda, ¿no? Lo decía Carolina, la alcancé a escuchar, el ingreso a la carrera docente, las expectativas de crecimiento, decir, che, dejo mi profesión para dedicarme exclusivamente a esto. Todo eso empieza a romperse. Muerte lenta. Exacto. ¿Cómo ves vos a la política dentro de las universidades? Mencionabas el arraigambre que tiene el radicalismo allá adentro. Es algo particularmente apuntado desde el gobierno, que dice, no, acá el reclamo tiene que ver con proteger cajas. Ese es el planteo, ¿no? Mirá, se decía recién, se ha puesto mucho el foco en el tema de las auditorías. Se dice algo que no es cierto, las universidades no se dejan auditar. La Universidad de Córdoba, una de las más grandes del país, está siendo este año auditada por la GENE. Este año. La GENE es la Auditoría General de la Nación, es quien tiene el control externo del manejo de las cuentas públicas. Luego hay otro órgano que es la SIGEN, ¿no? Que es la Sindicatura General, que hace el control interno. Bueno, eso,
protección de alguna manera de la autonomía universitaria, no puede hacerlo la CIGEM, pero las universidades tienen esquemas de auditoría internas. Son, te diría, de los órganos más controlados, primero porque a nivel de rectorado se controlan los fondos que se destinan en las facultades y a la vez eso tiene un esquema de auditoría interna y a la vez la auditoría externa a la que son sometidos y encima la mirada de los pares, que es la evaluación que hace la CONEAU. Es decir, son muy controladas. La Universidad de Córdoba está iniciando un proceso de gobierno abierto con un portal de datos donde van a poner toda la información a disposición. Pero ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se miente de esa manera? Porque a veces es más fácil tratar de descalificar, ¿no? Es más fácil, en vez de discutir con el argumento, descalificar al emisor. ¿Vos crees que es más ideológico que económico el problema de Milei con la universidad? No lo sé, termina siendo al final las dos cosas, ¿no? Lo ideológico se convierte en económico. Porque el impacto porque si fuera lo económico es menor, es pequeño. Es pequeño el impacto de la ley, 0,14% del PBI. Sí, hay margen. Ahora, si vos te fijás, el deterioro que ha representado el gobierno de Milei, la reconducción del presupuesto y el presupuesto del año que viene, las universidades representaban para el PBI 0,7 en el 2023, 0,5 en el 2024 y van a representar 0,4 en el 2025. Es decir, el proceso de caída es muy significativo. Entonces, lo que yo digo, discutamos esto. ¿Hay consenso en el país para que el Estado deje de financiar la educación universitaria? ¿Para que la Argentina deje ser ese motor de progreso que apueste a lo que fuimos muchos de nosotros? Yo, primera generación de graduada universitaria de mi familia, muchos de ustedes. Sobre alternativas para que no sea todo el peso en el Estado, digamos. Hay ideas, ¿no? Uruguay, por ejemplo, los egresados les cobra después cuando empiezan a trabajar. No sé, ideas para que tenga algún tipo de equilibrio ese peso que cae sobre el Estado. Uruguay lo tiene, hay esquemas, digamos, voluntarios de aportes de graduado, probablemente hay universidades es un tema que se está discutiendo la sociedad, lo tiene como... Cuyo ha creado una entidad donde están recibiendo donaciones también de sectores que quieren hacer aportes. Hay ahí un recorrido, me parece, para hacer, pero la discusión central es de ver que la inversión en educación es una apuesta estratégica. Claro. Incluso mismo con el movimiento que representa para Córdoba, ¿no? En términos de ingresos, una movilización de recursos de estudiantes que vienen a vivir a la provincia, que representan ingresos lo mismo que esto que se pone el foco en los extranjeros. Los extranjeros representan en la matrícula del país cerca de un 4%, muy marginal, y en Córdoba un 1,7%. Ahora, esos graduados, esos egresados, esos estudiantes que vienen del extranjero representan más ingresos para el país que egresos. Claro. Es más el dinero que dejan en nuestro país. Un punto, otro punto. No es lo mismo la riqueza en términos de aprendizaje de un aula que tiene esa diversidad, que la que no lo tiene, y a la vez las universidades que tienen interculturalidad, que tienen intercambio, que tienen fluidez de ida y vuelta con otras universidades del mundo, rankean mejor, están mejor posicionadas en el mundo. Claro. Entonces es de necios no poder ver que todo eso tiene un valor que Argentina necesita cuando tiene el 60% de pobreza. Da la sensación, ¿no? Es decir, la apuesta es por ahí. Es decir, ¿cómo rompemos este círculo? En mi opinión es que a través de la educación, que las universidades tienen mucho para mejorar un montón. Tienen que mirarse para adentro, el Congreso tiene que discutir cuestiones sobre las universidades. Eso, la discusión de mejora, ¿vos creés quién la detona? ¿Las propias universidades, el Congreso? Las universidades lo vienen intentando discutir sistemas de reconocimiento de trayectos formativos más cortos, antes se llamaban los bachilleres, los títulos intermedios. Hace falta discutir eso, porque hoy tenés una persona que se va en tercer año de una carrera, pero se inserta en el mercado laboral o de pronto complementa sus estudios con otra, y el sistema lo lee como fracaso a eso, ¿no? Totalmente. Y eso es un éxito. Porque esa persona, ahora, lo que necesita es titulaciones intermedias que te den una salida mejor. Bueno, todo eso en las ingenierías es impresionante. En segundo año ya están insertos en un mercado que está demandando muchísimo, las tecnológicas también. Bueno, digo, ahí hay que mirar, hay que reformar. Una pregunta más política, volviendo al principio. El radicalismo se mostró dialoguista en algunos puntos con el gobierno, hay acercamiento. El propio Rodrigo de Loredo ha mostrado estar cerca, incluso en la ley bases también se aportó. Pero esto, en tu caso, vos fuiste diputada nacional, sos un referente del radicalismo. ¿Qué marca para ustedes, digamos?
Personalmente, ¿crees que este es un antes y un después en relación a Milei para el partido o lo ves como una situación más? Mira, yo creo que los radicales que están hoy en el Congreso tienen una posición difícil. Difícil porque es más fácil estar claramente en contra o estar claramente a favor. Ahora hay temas en los que nosotros nos parece que hay que cambiar y hay que avanzar y hay otros en los que no. Bueno, ese gris de pronto a veces no es comprendido, ¿no? Sí. Hay que contarlo bien, hay que decir cuándo sí y cuándo no. Y a mí me parece que a veces falta claridad al respecto. La educación es un punto que para nuestro partido, en nuestra visión, en nuestra perspectiva de futuro de la Argentina es clave, es vital, ¿no? Ahí tiene que haber una estrategia de acompañamiento y recomposición, sobre todo porque no ponía en crisis el objetivo del gobierno, el equilibrio fiscal. No lo ponía en crisis por la magnitud que tenía, ¿no? Porque no era representativo mismo informe de la Oficina de Presupuesto. Entonces, digo, ahí creo que tenemos un rol, tiene el radicalismo un rol que cumplir, porque tiene su posición, de alguna manera define cuándo una ley puede salir y cuándo no. Y esta batalla se tiene que seguir dando ahora con el presupuesto. ¿No? Me parece que esa es la clave, los recursos para las universidades el año que viene. Brenda, antes que se nos acabe el tiempo, no queremos dejar de hacerte una pregunta, ya lo vamos a tratar más en profundidad el tema, lo que está pasando aquí en Córdoba en la legislatura, ya que vos integras la unicameral. Cada vez más dificultades, digamos, mayor tensión entre el arco opositor y el oficialismo, esta cosa de las últimas semanas con sesiones durante la madrugada, caracterizados como manganetas y cosas ideadas desde el oficialismo para acotar el trabajo de la legislatura porque no tiene una mayoría garantizada ahí. ¿Qué nos contás vos de eso? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo mismo que le señalan a veces al presidente pasa acá, ¿no? Esa incapacidad para sentarse a dialogar y reconocer que puede haber argumentos, buenas ideas, proyectos del otro lado. El oficialismo lo que elige, a mí me ha tocado, discutir fuertemente con el presidente de la Cámara, con Facundo Torres, con el presidente del bloque del oficialismo, Miguel Siciliano, y los presidentes de nuestros bloques han presentado una nota diciendo que queremos que se cumpla el horario de sesión. Los temas que se terminan votando a la madrugada son los temas que el oficialismo quiere esconder. Votaron de madrugada el juicio político y los pedidos de destitución de Gil, acusado de violencia de género. Votaron de madrugada juego online, ¿no? Porque no les daba para, a la luz del día, decir volvemos a ratificar que estamos respaldando una política que está deteriorando profundamente el tejido social de Córdoba. Votaron de madrugada el peaje de La Calera, porque si no hubieran estado los vecinos en La Calera, en el peaje y en la legislatura diciendo lo que opinan. Y lo hicieron además, votaron de madrugada todos los pedidos de informe que hicimos sobre el presupuesto del fuego, los recortes que vienen haciendo sobre todo en el ETAC, la subejecución de las partidas. Todo eso de madrugada para tratar de esconderlo, para tratar de que no se note. Nosotros vamos a seguir insistiendo, lo reclamamos cada sesión. La legislatura, por una cuestión de transparencia, te diría, de institucionalidad, tiene que sesionar a la luz del día, no hay razón para que no lo haga, ¿no? No podemos empezar como la última a las 7 de la tarde, 7:30. No podemos. Para nosotros esta última sesión ha sido un límite que no estamos dispuestos a volver a pasar, y allí están los presidentes de todos los bloques, los nuestros, pero también los de toda la oposición, reclamando que se cumpla lo acordado y que la legislatura funcione con respeto al diálogo político también. Bien, Brenda. Clarísimo. Muchas gracias, Brenda, por estar con nosotros. Seguiremos el tema también de la universidad y la legislatura también, porque merece un capítulo aparte. Vamos a un corte y ya volvemos.